Bienvenidos a otro sábado cultural en el portal del Villegas. Vamos a tratar hoy día de un hombre, o más bien diría yo un superhombre, que encierra en sí mismo las características de uno de los periodos más brillantes de la historia humana. Y sé que muchos de ustedes adivinaron de quién se trata porque me lo dijeron en mail. Me refiero a Leonardo da Vinci, la encarnación misma del hombre del Renacimiento, según dicen muchos y con toda razón. Ya les voy a explicar por qué llegué a Leonardo, por qué hoy quise tratar a Leonardo. Antes les cuento para ubicarlos un poco en el tiempo. Leonardo nació en 1452, hijo de un notario, o sea, de un hombre de ciertos medios que se metió con una señorita o señora, una campesina, y tuvo a este joven, a Leonardo, pero lo hizo educar bien, no lo dejó botado, no lo ignoró, sino que lo educó bien y lo puso en el estudio de un pintor florentino, Andrea del Verrocchio, un hombre muy conocido. Y murió en 1519. Es difícil caracterizar a Leonardo, qué es lo que era Leonardo, porque voy a leerles acá una lista de todas las cosas en las cuales él echó mano e hizo desarrollos importantes, interesantes y en algunos casos extraordinarios. Fue inventor, inventó un montón de cosas. Pintor, por supuesto, todos sabemos eso. Escultor, arquitecto, científico, músico, matemático, ingeniero. Se dedicó también un poco, escribió muchísimo a la literatura, a la anatomía. De los primeros y más exactos dibujos de la anatomía humana, que les voy a mostrar algunos, son de mano de Leonardo. A la geología, a la astronomía, a la botánica. Escribió también de historia, de cartografía. Se le considera el padre de la paleontología. Y esto porque alguna oportunidad, subiendo alguna cadena cordillerana de Italia, puede haber sido los Apeninos o alguna cosa así, encontró en la altura unos restos fósiles de animales primitivos, y entonces dedujo inmediatamente que el mar tenía que haber estado ahí en otro momento. Es el padre de la icnología. Se le acredita la invención del paracaídas, por lo menos habló y describió cómo tenía que ser un paracaídas, del helicóptero y del tanque. Todo eso. Uno se pregunta cómo una mente, incluso una mente sobresaliente, puede hacer todo eso y hacerlo con brillantez. No basta con decir, bueno, es que era un genio superlativo. Sin duda era un genio superlativo. Pero hay algo más, y eso es lo que quiero conversar con ustedes. Ese algo más tiene que ver con la época en que el hombre nació. El lugar y la época en que el hombre nació, el contexto con que se encontró, las actividades que se llevaban a cabo en ese periodo que le tocó vivir, el clima político, económico, etc. Eso es fundamental. Si Leonardo, el mismo Leonardo, un clon biológico de él, con las mismas facultades intelectuales de nacimiento que pudiera haber tenido Leonardo, lo hacemos nacer ahora, o en esa época, en cualquier momento, en algún poblado perdido del África, y no es Leonardo. Tal vez se convierte en el sabio de la tribu, tal vez se le conocerá después como un tipo que hizo algunas máscaras así para espantar a los dioses. A lo mejor le mejoró la fabricación de un arco, pero no habría sido Leonardo. Y si hubiera nacido hoy día en Estados Unidos, si hubiera nacido, pongamos, en los años 80 en Estados Unidos, tampoco sería Leonardo. Sería una determinada cosa, porque hoy en día ya no es posible abarcar con brillo, quiero decir yo, en forma fructífera, tantos campos al mismo tiempo. Lo que me recordó la existencia de Leonardo, lo que me lo hizo más interesante, es un viejo libro de historia que les voy a mostrar,
que pertenece a una colección de 14 libros de historia que parten, por así decirlo, del punto cero de la historia humana hasta, no hasta el presente, pero hasta, si no me equivoco, finales del siglo XIX, algo así. El resto no lo hizo, no alcanzó a hacerlo porque lo sorprendieron la vejez y la muerte. Me refiero a Will Durant. Will Durant fue un historiador realmente notable por la vastedad, en ese sentido un poco como Leonardo quizá, por la vastedad de sus intereses históricos, por su amplitud de criterio, por la elegancia de su pluma, por su humor muy suave que aparece aquí y allá de vez en cuando. Y yo tengo los volúmenes de él, no los he leído todos, voy leyendo según el momento histórico que en un momento dado me interesa. Y en este caso llegué al Renacimiento y este es el libro de Will Durant que trata sobre el Renacimiento y va recorriendo la situación política, económica, etcétera, de las distintas ciudades, porque era un mundo de ciudades, Italia, en el Renacimiento. Nunca dejó de ser un mundo de ciudades, ni siquiera cuando se derrumbó el Imperio Romano de Occidente. Y en el recorrido que hace por muchísimos artistas, pintores, escultores, arquitectos, etcétera, destaca particularmente el caso de Leonardo por la vastedad de sus emprendimientos, por la genialidad de sus obras. Estos libros de Will Durant, yo recuerdo, tenían cierto grado de moda, hasta donde puede tener moda una colección de 14 libros de este grosor. Pero no era raro encontrarlo en las bibliotecas que aún existían en los años 50 de la gente de clase media. Porque para información de vosotros, los jóvenes que puedan estar escuchando este programa y viéndolo, en la casa promedio de una persona promedio de clase media, al revés de ahora, donde no hay ni un solo libro, pero sí hay computadores y televisores con 40 pulgadas de pantalla. En esa época no había ninguna de esas cosas que no se habían inventado, que no se habían desarrollado, no había televisión, no había internet, no había computadores personales, y habían libros. Entonces uno encontraba en muchas casas una biblioteca que podía ser pequeña, modesta, podía ser un estante con unos 30, 40 libros, o podía ser mucho más grande. Yo tuve la suerte de haber sido criado con mi madre en una de esas familias de clase media que tenía un estante un poquito más grande, digamos. Mi mamá tenía una colección importante de libros, a ella le gustaban mucho las novelas policiales, del Séptimo Círculo, que era la colección más, con más crédito, ¿no? la más glamorosa, la más con los mejores autores, pero tenía libros de todas clases, tenía estos libros de Jardín Poncela que registré de cabro chico y muchos más, Aldous Huxley, lo leí en libros de ella, y en muchas de estas casas se encontraba esta colección. Es probable que muy poca gente, quizás casi nadie, haya leído los 14 tomos, o no siquiera uno. Pero por lo menos existía la idea de que había que tener a Will Durant, que había que tener libros de historia, que había que leerlo. Quizás no lo ibas a leer nunca, había siempre un mañana, cuando supuestamente uno iba a sentarse a leerlos y ese mañana no llegaba jamás. Pero existía por lo menos la idea de que existía la norma de que era preciso leer y que era preciso enterarse de cómo había sido la historia del mundo hasta el día de hoy. Bueno, en este tomo entonces, que lo compré en eBay, esta colección completa, está Leonardo. Y a propósito de él, Will Durant hace una observación que a mí me parece interesante. Se le considera normalmente, este es el juicio convencional de él, un hombre muy completo por todas las actividades que llevó a cabo. O sea, no era simplemente como hoy en día un especialista. Era un hombre que le hacía a 20 o 30 cosas, pero por lo mismo era incompleto. En ninguna de ellas, observa Will Durant, produjo una obra suficientemente vasta, salvo en algunas cosas que voy a mencionar. Muchas cosas las dejó a medio morir saltando. Muchas veces lo contrataban para pintar alguna cosa, un fresco en una iglesia, el tipo de obras típicas por las cuales eran contratados los artistas del periodo, y no lo terminaba, se iba a otra cosa. Dejó muchas cosas sin terminar. Una vez que se había lateado con un tema, una vez que había descubierto lo que quería descubrir, no seguía hacia adelante y saltaba a otra cosa. En otras palabras, no era como un hombre de ciencia actual,
que se dedica a una sola cosa, a una especialidad, y puede estar 40 años, toda su vida, escudriñando las cosas más minuciosas sobre eso, y sobre el resto no tiene idea de absolutamente de nada o muy poco. Leonardo era lo que antiguamente se llamaba un polímata, una persona con muchos intereses y que metía mano en muchas cosas, y en algunos casos inventaba o empezaba a desarrollar actividades del pensamiento, como la paleontología que se menciona aquí en Wikipedia. Pero hay que ponerse en el contexto histórico, además. En el siglo en que a él le tocó vivir, mitad del siglo XV y las primeras 2 décadas del siglo XVI, salvo las artes, las ciencias estaban muy poco desarrolladas. Muy poco desarrolladas. No había nacido todavía, en el caso de la física, Galileo. Gran parte de lo que se creía saber o se sabía de física era lo que se había leído de Aristóteles. Se seguía creyendo que cuerpos de distinto peso caían a distintas velocidades. Es decir, si yo tiro, pensaba en ello, de la torre de Pisa un objeto, un piano, va a llegar más rápido al suelo que una piedrecita. Y nadie se había preocupado de hacer el experimento, curiosamente. No existía un espíritu científico tal como lo entendemos ahora, basado en una especialización definida, decidida y casi diría yo fanática, una sujeción total al método científico, a la observación y a los experimentos para tratar de falsificar, para tratar de demostrar que nuestra propia idea es falsa. Y si no se puede demostrar, queda como una verdad provisoria hasta que otro demuestre que es falsa o llegue con una teoría mejor, una hipótesis mejor. No estaban desarrolladas ninguna de todas estas actividades, incluso algunas como, repito, la paleontología la comienza a desarrollar Leonardo. Se había avanzado solamente en el ABC de muchas cosas. Y cuando usted tiene una persona del genio superlativo de Leonardo, es posible hacerse cargo del ABC de muchas cosas. Hoy día no. Hoy día ni siquiera 10 Leonardos podrían hacerse cargo de todo lo que se hizo cargo él, porque el ABC llegó hasta más allá de la Z. Hoy es imposible hacer lo que hizo Leonardo, a menos que uno quiera hacer, con todo respeto, el ridículo. Que uno quiera hacer como que no existe, por ejemplo, la física cuántica, y empiece a hacer experimentos tirando el piano, tirando la piedrecita, a ver quién cae más rápido. Hay todo un desarrollo ya hecho, que es preciso dominar para poder seguir avanzando. Si uno quiere llegar a la Z, tiene que llegar hasta la Y. Y esto significa que hay que recorrer el abecedario completo. Y esto significa dedicar toda la vida. Esa es la realidad hoy. Las ciencias se han desarrollado 1.000.000 de veces más de los que eran en la época de Leonardo. Y por lo tanto ni siquiera un Leonardo podría hacer lo que Leonardo en ese momento, cuando era Leonardo, el Leonardo nuestro, este polímata, pudo hacer. En el campo de la pintura, por supuesto, y se las voy a mostrar, otro libro, el permiso. Hay un libro que salió publicado, y yo supongo que está en librerías todavía, pero lo vi por primera vez en las librerías nuestras, chilenas, quizás más de 5 años atrás. Puede que sea 10 años atrás. No sé si está disponible. Era entonces, y debe ser ahora, un libro carísimo, porque me refiero a esto. Un libro de arte de la famosa editorial de arte alemana Taschen, donde está la obra pictórica completa y gráfica. No completa la gráfica porque Leonardo hizo miles de dibujos sobre toda clase de cosas. Vivía con un blog y un lápiz en la mano, tomando notas de la naturaleza. Le interesaba muchísimo la naturaleza, era lo que más le apasionaba. La observación de la naturaleza, podía estar horas mirando volar a los pájaros y de ahí comprendió algunos principios del vuelo, de la aerodinámica. Podía estar horas observando el movimiento de una masa de agua, las olas, las ondas. Podía estar
horas observando un paisaje y dibujándolo escrupulosamente. Pero también hizo miles de dibujos de anatomía extraordinarios. Extraordinarios. Por supuesto, a la vista de cuerpos desmembrados, de cuerpos de cadáveres. Pero además hizo miles de bocetos de los que podríamos llamar, o se llamaban en esa época, las artes mecánicas. Él se le ocurrieron muchas máquinas para todo orden de cosas. Se le ocurrieron obras de ingeniería civil, como la construcción de, de túneles o de maneras de llevar agua de un lugar a otro en mejores condiciones. O sea, se metió en la hidrodinámica. Desarrolló ideas para máquinas de guerra. El tanque. Bueno, el tanque de él no era como los tanques nuestros, desde luego no llevaba un cañón ni era hecho de metal, pero era un artefacto cuadrado, con ruedas, con tipos adentro, suficientemente protegido para que esos soldados pudieran acercarse a una ciudad asediada sin recibir un flechazo o un cacerolazo de alquitrán y minar las paredes o cosas como esas. Me entiendo que ninguna de las invenciones que desarrolló en el campo militar se aplicó, que yo sepa. Inventó una ametralladora, no como las entendemos nosotros, que son artefactos bastante complicados mecánicamente, sino una serie de tubos que con un mecanismo se disparaban en secuencia. Fue un hombre realmente de una vastedad mental, en una época en que esa vastedad mental podía ser fructífera en muchos campos. Ahora esa vastedad mental, casi diría yo, sería una desventaja. Hoy en día, una persona con los intereses, con la postura universal de Leonardo da Vinci, es probable un hombre condenado a tener algún desarreglo mental y vivir grandes frustraciones porque no pudiendo concentrarse en una sola arte o ciencia, avanzaría solo hasta la ABC y quedaría muy frustrado. No llegaría a ninguna parte, sería considerado con desdén como un amateur. Y está bien ser un amateur, yo me considero amateur en varias cosas, pero yo no tengo tampoco ninguna ambición superlativa ni soy un genio como Leonardo da Vinci. Pero un hombre de su calibre no se puede conformar simplemente con ser considerado como un amateur. Él quiere producir cosas que sean nuevas, que sean originales, que sean importantes. Pero hoy en día, para hacer eso, se requiere concentrarse en una sola cosa, y caer en el especialismo, que es una necesidad que la impone la estructura de la ciencia especialmente. Incluso en el arte. Si ustedes han ido a los museos de Europa, yo no sé si acá ocurre en Chile, nunca que he estado en un museo he visto esto, sí lo he visto en el Louvre, en París. Ustedes recorren una sala cualquiera, donde están las pinturas, qué sé yo, del Renacimiento, del Barroco, lo que sea, y se van a encontrar con varias personas en atriles haciendo copias, aprendiendo la técnica. Un artista de verdad, y no meramente un chapucero que se las da de artista simplemente porque anda con un chambero, no se ha duchado y tiene ciertas actitudes descaradas. Ese no es un artista, ese es un huevón nomás. Un artista de verdad es una persona seria que hoy en día, antes de intentar nada original, aprende todo lo que han hecho sus predecesores, aprende la técnica. Picasso, por ejemplo, ustedes dirán, ese hombre está totalmente ajeno a la pintura clásica. Por supuesto, el cubismo no tiene mucho que ver con la pintura clásica, pero si ustedes examinan sus obras iniciales y leen un poco sobre la carrera artística de Picasso, se van a encontrar que el hombre también hacía eso. Primero desarrolló su técnica completamente. Una vez que uno domina un campo, puede pretender superarlo o agregar algo a ese campo. No se puede agregar algo a partir de cero. La creatividad no consiste en el capricho, en tirar cualquier cosa a la parrilla. Se necesita dominar una técnica completamente. Una vez que se domina completamente una técnica, esa persona, estoy hablando de los artistas, pero también de los científicos, está en condiciones de agregar algo más, de acuerdo a su talento, a su genio. Y entonces, aún los artistas, como les digo, se tienen que convertir en especialistas. En el campo de las artes, en el Renacimiento también se hacía eso. Todos, incluyendo Leonardo da Vinci, todos los hombres que llegaron a ser
conocidos, tanto los nombres más importantes que todos conocemos, Rafael, Miguel Ángel, el Leonardo, qué sé yo, Botticelli, todos, Caravaggio, los artistas que ustedes nombren del siglo de Leonardo, de antes de Leonardo, después de Leonardo, no se iniciaron de la noche a la mañana tirando garabatos en una tela, sino que entraban a talleres que eran de otro pintor, de un pintor ya instalado en el oficio, y aprendían la técnica. La técnica que es no solamente el aprender el dibujo, aprender luego la perspectiva, cuando se desarrolla la técnica de la perspectiva, sino que aprender incluso cosas básicas de cómo fabricar las pinturas, los pigmentos, cómo hacer un pincel, cómo hacer que se seque la pintura, la cosa a nivel artesanal. Y si ustedes han visto algunas películas que se han dado de la vida de Miguel Ángel o algunos otros, ustedes van a ver que el taller es una especie de escuela donde hay un montón de jovencitos que están haciendo, que están aprendiendo bajo la guía del maestro, que muy a menudo les encargaba pintar alguna parte del cuadro que ellos habían compuesto mentalmente, porque primero un cuadro se compone en la cabeza y luego se pinta. La pintura es, muchos de ellos lo miraban así, una cosa menor, es la pura ejecución. Y muchas de las pinturas famosas que ustedes pueden ver en los museos, varias partes de ellas, y a veces casi todas, fueron pintadas por estos niños, por estos jóvenes que estaban aprendiendo bajo la dirección del maestro. De manera tal que en ese campo, en el campo de las artes, que las artes son mucho más antiguas que el Renacimiento, había ya un aprendizaje. En el campo de las ciencias no. En el campo de las ciencias, los supuestos científicos eran personas que habían leído Aristóteles y seguían repitiendo que el piano cae más rápido, o el clavecín, si quiere, o lo que sea, que tienen ustedes, o el elefante, más rápido que la piedrecita. Entonces, en ese campo, que todavía no existía, que no había empezado, no estaba siendo arado todavía, es que la actitud, la postura, el interés universal de Leonardo podía producir frutos. Yo creo que todos sabemos, cuando hablamos de Leonardo, que inmediatamente uno asocia con esto que les voy a mostrar. Por Dios que cuesta mover este libro, esa es una de las razones por las cuales... Ahí está. La Gioconda, o la Mona Lisa. Este cuadro ha concitado infinitas especulaciones acerca del significado de esa sonrisa. Algunos dicen que es la sonrisa del propio Leonardo. Por largo tiempo se trató de averiguar quién era la mujer. Ya se sabe quién era la mujer. Con nombre y apellido, por ahí la tengo en alguna parte, pero da lo mismo. Juanita Pérez, esposa de un hombre, un comerciante rico que encargó el cuadro. Esta mujer, al momento de ser pintada, y se tomó mucho tiempo, hubo muchísimas sesiones. Leonardo era muy puntilloso, muy preciso. Esta mujer había perdido un hijo, así que había en ella cierta tristeza. Y esa sonrisa que dicen, y ustedes podrán leerlo en muchas partes, se insiste que es la enigmática sonrisa de la Gioconda, de la Mona Lisa. Es cuestión, supongo, de distintas percepciones. A mí no me pareció, el primer momento que la vi en el cuadro real que está en el Louvre, estaba con mi hija y la miré y me pareció inmediatamente claro qué significaba esa sonrisa. En ese momento entró un grupo de turistas coreanos, o orientales, japoneses, chinos, no sé, alguna parte por ahí. Entraron en turbamulta, como siempre lo hacen esos grupos de orientales, siempre en patota, tomando fotos. Me llamó la atención que se tomaban fotos de espaldas al cuadro. No estaban interesados en ver el cuadro, sino que estaban interesados en mostrar las fotos de que ellos habían estado ahí, donde estaba el cuadro. Así que se tomaban las fotos dando la espalda al cuadro. Y luego desapareció esa turbamulta y ahí me quedé otra vez con mi hija mayor mirando a la Gioconda. Y me pareció en ese momento, y me sigue pareciendo hasta el día de hoy, que en esa sonrisa no hay ningún enigma. Que esa es la sonrisa, independientemente de que estaba triste o no por la muerte de una criatura, esta mujer, es la sonrisa en que se mezcla un poco el desdén y la tristeza de una persona que viene de vuelta.
es la tristeza, la sonrisa triste del que ya sabe cómo es este mundo. Y ya no se amarga, ya no pierde tiempo en enrabiarse, ya sabe que eso tampoco sirve y solamente mira con cierto desdén. Y en ese sentido es bastante posible que esa sonrisa refleje más que la pérdida de su hijo, de esta mujer, cuya tumba, abro paréntesis, se sabe dónde está ahora. Alguien hizo la investigación. Esa sonrisa refleja la mirada que tenía Leonardo del mundo. Leonardo era un hombre muy refinado, muy sensible, y el mundo del Renacimiento, con todas sus riquezas culturales inmensas, porque es uno de los periodos más brillantes de la historia humana, era una época también muy violenta, muy brutal, muy sucia, muy feroz. Y Leonardo no tenía una muy buena opinión del género humano. Hay una frase célebre de él, no sé en cuál de sus muchos escritos está, que dice así: la inmensa mayoría de los seres humanos solo dejan atrás, una vez que han muerto, unas cuantas toneladas de caca. Ese es todo su aporte. Esa era la mirada que tenía Leonardo de sus congéneres, del género humano en general, y del carácter del cual no se escapaban probablemente sus colegas, los otros genios que pululaban en Italia en ese momento. Porque la Italia del Renacimiento no es meramente obra de Leonardo, de Rafael, Miguel Ángel y un par de nombres más que ustedes conocen. Son miles. No solo en el arte de la pintura, sino que en todos los demás. Era un mundo infinitamente rico, y Italia en cierto sentido lo sigue siendo, infinitamente rico en materias artísticas, en materia de pensamiento. En Italia se inventa la ciencia política, Maquiavelo. Después, posteriormente, en siglos que vendrían después, hay otros pensadores importantes que también desarrollan las ciencias políticas. Habían miles de orfebres, pintores, arquitectos, ingenieros, artesanos. Todo era hecho con el afán de producir belleza, hasta la cosa más nimia. Y si ustedes van a Italia y recorren cualquiera de las muchas ciudades italianas, el arte está por todas partes. Ustedes patean el suelo y capaz que salga una escultura. Y si no es del Renacimiento, es del periodo clásico, de la época de Roma. Es una tierra repleta de arte, y el Renacimiento produjo una explosión como nunca antes se había visto y nunca más se ha visto después tampoco. Entonces, no era solo Leonardo y Miguel Ángel y Rafael, eran miles y miles de personajes. La cantidad de pintores, incluso solo los conocidos, solo los nombres que todos nos hacen sonar la campanita, son docenas, cientos. Es difícil. Usted va a los museos y se encuentra con muchos nombres que no conoce, y uno dice, pero fantástica pintura. Claro, habían genios superlativos, habían genios normales, llamémoslo así, habían grandes talentos, habían talentos medianos, habían talentos menores, y toda esa escalera, desde el talento menor hasta el supergenio, produjeron obras de belleza, unos más, otros menos en cantidad, otros fueron más originales, pero todos enriquecieron ese mundo. ¿Por qué en Italia en ese momento? Ese sería tema para otro sábado cultural, creo yo. Me parece que este tema lo he tocado en alguna parte, quizás en otro lugar que trabajé, pero no lo he hecho acá. ¿Cuál es la base y el fundamento de esta explosión de arte, de talento, de genio en la Italia del Renacimiento? Y podríamos hacer el paralelo, y lo haré cuando llegue el momento, en la Grecia clásica. Y ustedes van a encontrar en las dos áreas tan distintas, no muy lejanas en el espacio, pero sí en el tiempo, la misma condición básica. Y esa condición básica podríamos decir que es la libertad. O más bien, viéndolo de otro lado, porque habían muchas ciudades dirigidas por tiranos, por oligarquías en Italia, por supuesto, y también en Grecia. La libertad en el sentido de no haber un enorme sistema de creencias impuesto a todo el mundo, como ocurrió durante toda la Edad Media con la cristiandad,
No había un discurso políticamente correcto que ahogue a todos, que ande censurando, castigando, poniendo límites, prohibiciones y castigos a quienes no se mueven dentro de ese marco de ideas convencionales y repetidas hasta el cansancio e impuestas por los medios que otorgue la situación. En algún caso la ley, en otros casos la iglesia, en otros casos las redes de comunicación, las redes sociales, que llamen lo que sea, depende de los tiempos. Existía libertad. Los hombres iban y venían en Italia en esa época. Si no les gustaba una ciudad, un pintor o un artista, si no les gustaba el mecenas que tenía, se iba a otro lado. Y a propósito de mecenas, es la otra gran condición que hace posible una explosión de talento, de genio, de artes y de ciencias, y es la riqueza. La riqueza que en el caso tanto de la Grecia clásica como de la Italia del Renacimiento nace de la libertad del comercio. El comercio, la riqueza y gente con dinero y con interés para financiar a los artistas, porque los artistas no viven del maná. Y el Partenón y los Fidias y los dramaturgos y los Sófocles y los Esquilos y todos los artistas que hubieron en la Grecia clásica se desarrollaron en un ambiente de libertad y en un ambiente de prosperidad. Grecia era próspera, en los términos, por supuesto, de su época, en comparación con otras áreas del mundo. Y no había ninguna autoridad superior, un emperador, un rey, que se absorbiera esos excedentes para sí, para su lujo propio, para su palacio, y le quitara la médula, la vida, le quitara la mantequilla a todo el resto de la sociedad. Son condiciones que hacen posible el desarrollo de las artes y las ciencias, la libertad, y que haya gente, que haya dinero, que haya prosperidad, para que un porcentaje siquiera de aquellos prósperos, que hoy en día sería un cero prácticamente, esté en condiciones de financiar la cultura. Estos señores del Renacimiento, estos Lorenzo de Medici, Ludovico Sforza, todos estos, los Visconti, todos estos nombres que resuenan como, ya sea como tiranos o como los mandamases de una ciudad, ya sea de Milán o de Florencia o qué sé yo, en Venecia no, ahí no había un hombre que dirigiera un gobierno colectivo de la oligarquía. Eran gente de buen gusto, eran gente que querían hacerse famosos y ser recordados por su apoyo a las artes además. Y llevaban a sus cortes, llevaban a sus palacios, financiaban a toda persona que veían con talentos y que veían con capacidades para hacer algo bello o interesante. Y es el caso de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci no sufrió nunca ni un problema económico, porque desde luego nació, como les digo, hijo de un hombre con recursos, y fue desde el principio bien atendido, no lo dejaron caer. Y luego, ustedes pueden ver sus peripecias en la Wikipedia. Se movió por muchas partes, incluyendo Francia. Francisco I, el rey de Francia, lo llamó a su corte, estuvo ahí, estuvo en Francia. Todo el mundo lo quería tener y le pagaba. Se sabe cuánto le pagaba este, se sabe cuánto le pagaba el otro, se sabe cuánto le pagaban por tal o cual obra. Había gente dispuesta a pagar por el arte. Hoy en día vivimos una época muy distinta, una época un poco ya cada vez más ahogada por un discurso políticamente correcto de una imbecilidad innombrable, indescriptible. Y las élites con dinero no están muy interesadas en las artes que digamos. Están interesadas en gastarse la plata, no muy distinto como ustedes ven que la gastan los narcotraficantes en estas seriales sobre narcotraficantes, que se mandan construir un water de oro o que tienen un garage con 60 autos y tienen 25 palacios o 100 palacios, y en el fondo son gastos vulgares multiplicados por 1000 sin que eso aporte nada. No tienen la textura mental para interesarse en financiar las artes. No digo que todos, por supuesto hay gente que sí compra arte, pero no es lo mismo que en el Renacimiento. Ahí se dio una situación muy especial y única en la historia de la humanidad, que yo conozca, tiene su equivalente solo en la Grecia clásica, y no hay mucho más. Hoy en día las ciencias se desarrollan como una actividad casi industrial, en grandes laboratorios donde filas interminables de científicos comunes y corrientes, sin ni una gota de genialidad ni de talento especial, están ahí cada uno haciendo un experimento, los 2000 experimentos que se requieren para desarrollar una cosa mínima o muy importante, pero
es un emprendimiento industrializado la ciencia hoy en día y no puede ser de otra forma. Y sus cultores no son Leonardo da Vinci, son tipos comunes y corrientes que simplemente se dieron el trabajo de aprender de la A a la Z cierta especialidad y luego trabajan en eso. Por supuesto hay personajes brillantes, pero están insertos en esta estructura institucional completamente diferente y por lo tanto, por eso que hoy día, como muchos dicen, bueno, ¿y dónde están los Einstein hoy en día? ¿Dónde están los Enrico Fermi? ¿Dónde están los Marconi? ¿Dónde están los Tesla? Tipos de ese calibre intelectual existen y quizás hasta en mayor número, pero están insertos en otro medio institucional, en otras condiciones. Hoy la ciencia no es algo que se haga solamente con un pizarrón y un tipo genial que desarrolla los tensores de tal o cual cosa. No, ahora funciona de otra forma. En el campo de las artes, ahí nos encontramos con otros problemas para que aparezcan los Rafael, los Leonardo o los Miguel Ángel, pero eso lo veremos en algún otro sábado cultural. Yo no me atrevo a recomendarles este libro porque yo mismo creo que recién terminé de pagarlo. En esa época me costó como 100.000 pesos, ahora no sé cuánto costará ahora, a lo mejor está más barato en una de esas. Es cuestión que lo averigüen. El libro es increíble, ¿no? Como es muy pesado no les he podido mostrar todo, pero por ejemplo, miles de dibujos. Mira, aquí tienen dibujos de un árbol. Hay dibujos de espigas con descripciones. Hay dibujos sobre arquitectura. Es realmente un libro muy interesante, muy interesante. No es un libro que uno tome para leerlo así, de principio a fin. Es un libro para... Perdona. Digo que no es un libro para leerlo así como así, es un libro para irlo explorando poco a poco a lo largo de los años. Y me parece que estamos ya en la hora. Les agradezco su asistencia a este programa. Recuerden, por favor, si a ustedes les gustan estos programas, no solo este, sino que los demás, marquen la manito para arriba. Me sirve a mí. Todas esas cosas me sirven para recibir, aunque sea 10 pesos extra de YouTube y de todos estos sistemas que yo no los comprendo muy bien cómo funcionan, pero que todas esas cosas las toman en cuenta. Así es que no les cuesta nada, un segundo. Y será hasta el lunes. Que tengan un buen fin de semana.